Fue en agosto de 1969 que la ciudad de Paraná se vio conmocionada por un trágico accidente producido en el río, en proximidades de Santa Fe, cuando una embarcación de construcciones portuarias y vías navegables se dio vuelta y dejó como saldo el fallecimiento de 6 empleados de dicho sector, todos ellos muy estrechamente ligados al legendario equipo futbolístico del Club Ministerio de esa época. La unidad 265B partió desde el puerto de Paraná cerca de la 1 de la tarde con el objeto de llevar hasta la draga 311C a algunos operarios que tenían a su cargo tareas de reparación. La embarcación navegaba aguas abajo a cierta velocidad y cuando llegó a la altura de la draga hizo una maniobra con el objeto de acercarse a ella, y en ese marco fue que el barco naufragó tras dar una vuelta de campana. Bueno, realmente un dolor inmenso porque en ese momento yo trabajaba en el ministerio, así que me tocó una tarea difícil de ir a buscar a quien hacía, era el hombre rana que trabajaba acá en el ministerio, buscarlo a las 6 de la mañana a la hora que entré, ya conociendo que había habido una tragedia, pero que no se sabía en el paso tragadero. Y, una mulita que, como te comentaba anteriormente, es la que auxilia a la draga y todo ese tipo de cosas. Así que 8 de agosto, medio de madrugada, con mucho frío, muy abrigado, la cabina muy chica. Y según dicen los expertos, yo eso no lo puedo afirmar, estaban trabajando, corriendo caños y demás, y agarran un cable del ancla de la draga, y como la mulita no tiene quilla, es como una cáscara de huevo así, ni siquiera aguantó el golpe. Cuando tocó el cable que estaba haciendo fuerza, un cable de acero, de un ancla, de una máquina como la que ve allá, que es la 401 o 402, las dragas que han trabajado siempre acá, se dio vuelta con, con siete con 7 personas adentro, una cabina muy chiquita, mucho frío. Es una época donde yo estaba en la escuela primaria, estaba en la escuela Estrada, me acuerdo, y como el hecho fue a mediados de año, estaba todo muy latente, con muchos familiares conocidos de la gente que había tenido ese trágico accidente, ¿no? Así que toda la ciudad, toda la población, más que nada la zona del puerto, estaba consternada, digamos, todos estábamos muy atentos a la recuperación de esa gente, que pudiesen llegar a manos de los familiares, ¿no? Para poder ser velados dignamente. Estábamos pendientes de que sonara el pito del ministerio avisando de que habían encontrado alguna de esas personas, ¿no? Fueron días de mucha tensión, la gente venía al puerto, venía a mirar, o sea, había una nostalgia, una tristeza muy profunda. Fueron días muy duros, bueno, ya digo, yo lo estuve transitando desde la escuela, pero teniendo familiares que trabajaban en la repartición, en el Ministerio de Obras Públicas, o sea que siempre estuve muy ligado a todo lo que pasara en el ministerio. Cuando me pasó el caso, el accidente, lo tuve muy presente a un profesor que nos daba supervivencia, natación y remo. Y eso me ayudó a sobrevivir. Acá a mi espalda, funcionaba ahí desde las 7 de la mañana hasta a veces 16, 17 horas, casi éramos medio pupilos. Entonces teníamos desayuno, almuerzo y merienda. Y ahí teníamos la posibilidad de elegir una carrera tanto como embarcado o como terrestre. Salíamos sabiendo de carpintería, mecánica, electricidad,
mecánica en motor en astero, mecánica en diésel. Y después sabíamos reparar las máquinas auxiliares que tienen los barcos. Aparte de los motores propulsores, tenían máquinas que se abren en la navegación. Por comentario nomás, pero yo no había ingresado todavía al ministerio, era por comentario. Y trabajo que hacía en ese momento la mula lo hacía continuamente. Siempre pasaba por ese lugar y nunca sucedió de nada hasta que ocurrió. La mayoría eran vecinos acá del puerto, se conocían todos, como nosotros le decíamos, la familia ministerial, que hasta el día de hoy a veces nos cruzamos, nos vemos y nos abrazamos. En un principio pudo saberse que tras el accidente se encontraron 3 personas fallecidas y otros 3 permanecieron desaparecidos por varias horas en el río como consecuencia del golpe que recibieron en el movimiento que no les permitió reaccionar. Cada uno de ellos sabía nadar muy bien, pero la situación traumática que vivieron no les permitió que pudieran salir a flote de inmediato. Todos eran oriundos de la capital entrerriana y pertenecían al departamento Paraná Medio de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Tragedia en el río, ¿cómo no recordar, no? Lo recuerdo muy niño, estando cursando el 5º grado de la Escuela José Manuel Estrada. Esto es una barriada que se desarrolló gracias al ministerio. Y del ministerio, la pertenencia de la familia, no nos olvidemos que en esa época llegaron a haber más de 1.100 trabajadores, 1.100 familias que vivían en el ministerio. Y estos embarcados que estaban cumpliendo funciones de mantenimiento, algunos hacían balización, otros hacían todo lo que era el dragado, estos hacían logísticas en una mulita. En una maniobra que fue desafortunada, se dio vuelta a campana y al darse vuelta a campana se ahogaron los tripulantes. Lo duro de esto es que no solo la conmoción de los propios trabajadores, compañeros de trabajo, enlutó al Ministerio de Obras Públicas, sino también los barrios como El Morro, Macarones, Yatay, donde había pertenencia de familias ligadas al ministerio. De niño, cursando el 5º grado, como te decía, tenía de compañero al Pato Rivas, a Raúl Rivas. Y recuerdo un poco, tengo la imagen de cuando viene la vicedirectora a retirarlo del aula. Toda la ciudad estaba a la expectativa de que aparecieran los cuerpos de los que habían fallecido. Y toda la ciudad, de Paraná, Santa Fe hasta San Benito, se enteraban cuando ocurría, porque en una forma de informar a la población lo que ocurría cuando aparecía un cuerpo, sino que también de tenerlos presentes en la memoria, se hacía sonar la sirena del ministerio. Entonces se movilizaban todos hacia el ministerio cuando sonaba una sirena, porque sabían que algo había ocurrido. Y eso concentraba vecinos, familiares, afectos, curiosos también, ¿por qué no? Yo en esa época tenía 3 años y no resulto tan contemporáneo, pero sí es una historia de mucha raigambre en el puerto, en el barrio, en todo lo que representaba, sobre todo para esa época y desde el inicio, desde que fue creado el Puerto Nuevo. Esta es una zona, un sector, una barriada, netamente náutica, netamente fluvial, y tal cual se convivía. Era muy habitual, sobre todo en aquellos años que vos decís, en el 69, el 70, hasta los 80, con muchísima facilidad, el lenguaje usual marítimo o naval en todo caso, donde todo el mundo lo conocía y se transmitía oralmente en todas las generaciones, por el hecho de que todos estaban vinculados al río y sobre todo a la navegación mercante. Y en ese tema de la transmisión oral y en ese tema de cuestiones tan casi familiares como sucedía en el barrio, es que se enmarca esta historia de la mulita. La mulita justamente es la jerga, es un buque de escasa envergadura, pero que sirve de apoyatura
para las naves de mediano y gran porte, que hasta hace un tiempo funcionaban en todo lo que es el cauce del río y el trayecto del Paraná. Un señor de apellido Bongiovanni, que ya desapareció, se salvó prendido se dio vuelta, no se hunde, como la canoa no se hunde, la mulita tampoco se hunde. Y se prendió de ahí, no se regó más hasta que lo encontraron como a las 7 de la mañana, porque la mula siguió río abajo, digamos. Y bueno, los cuerpos fueron encontrándose de a uno, un poco más, porque te imaginás que eso pasó alrededor de las 4 de la mañana, a las 6 entramos acá y a mí me mandaron a buscar el bus a las 6 de la mañana y de acá una embarcación hasta allá, hasta una embarcación rápida hasta el lugar para ver si encontraban. Bueno, la búsqueda la hacían entre todos, pero llevaban Miguel Ángel Bonasí se llamaba el que hacía de hombre rana acá en el ministerio, también desaparecido. Y bueno, obviamente que nos golpeó a todos porque eran todos de acá, de la zona, del puerto, y todos trabajaban acá. Estábamos en la escuela, antes los hechos uno se anoticiaba con tiempo, no era tan rápido como es hoy. Nosotros tuvimos una mañana normal, digamos, y nos enteramos la mayoría en nuestras casas, ¿no? No, el hecho de que haya asueto no, pero sí se nombraba y estaba muy latente sobre el hecho y sobre ver qué pasaba, porque todo no fue todo muy rápido, era un día a día donde todos preguntábamos y cómo fue hoy, que se sabía se venía acá a la zona de prefectura, y bueno, la verdad que eso es lo que tengo registrado en mi memoria, ¿no? Danilo Miguel Bongiovanni, quien residía en calle Pedro Scalabrini al 2700, fue el único sobreviviente de la tragedia. Solo tenía algunas lesiones en la cabeza y pudo ser recogido por algunos de sus compañeros. Se salvó porque al caer a la profundidad del río, pudo golpear con sus puños y la cabeza los vidrios de la cabina y así logró salir a la superficie. Al ser recuperado, estaba exhausto y a punto de dejarse llevar por las aguas, pero las ganas por sobrevivir fueron más fuertes. Y apareció uno con vida, apareció uno con vida, y como vos me comentabas hoy, y otro que no viajó porque tenía un problema, no sé qué, no me acuerdo el apellido, pero bueno, a nosotros particularmente, que participaron activamente acá del club, José Savena y José Riva, que jugaron en primera, tuve la suerte de jugar con ellos, ya no jugaban más. José Savena porque tenía problemas de rodilla, se quería operar hace muchos años, así que operarte la rodilla no era tan sencillo. Y José Rivas ya estaba un poco grande. Nosotros existimos y tuvimos una época gloriosa cuando el director del ministerio era el presidente del club, el tesorero del ministerio era el tesorero del club. Entonces, todos los que trabajaban en el ministerio automáticamente eran socios del club. Tenían poderío económico realmente importante y se cobraba en ese tiempo, ¿ves? Realmente se le pagaba a los jugadores, se pagaban las prácticas, había también una buena, un buen técnico, buen preparador físico. La que más recuerdo del ministerio, sí, después hubo un remolcador 352 que lo agarró un barco petrolero acá cerca de Diamante y no se salvó ninguno tampoco, iban como 6 o 7. Eran todos del barrio acá, de Villa Mendal, algunos de por ahí más lejos, pero casi todos eran de acá. Me acuerdo de algún nombre, Vicente, qué sé yo, otros no me acuerdo. Han pasado 50 años. Cuando el barco, el 253, el remolcador 253, vira para arrimarse a la isla, a la costa,
Llevábamos una tormenta terrible, se inclina y yo me iba de guardia en la sala de máquina y sale el jefe de máquina y me dice, pibe, el barco no vuelve, así que tenemos que salir. Nosotros íbamos encerrados ahí en la sala de máquina y así fue. El barco se acostó, fue virando, porque la máquina queda en marcha y mirando para el norte. Y una puertita que nos quedó de tipo de ventana, por ahí salimos. Salió Marín, salí yo y después lo sacamos al señor Ronchi, al jefe de máquina. Y ahí cuando salimos estaban parados sobre la cubierta los otros tripulantes, compañeros. Y bueno, cuando ya el barco se acuesta del todo, señal que no vuelve a su posición normal, nos tiramos al agua con salvavidas, algunos, otros con unos tachos vacíos de combustible, maderas, bote dado vueltas, con eso nos salvamos. De la mulita eso no lo puedo graficar mucho porque fue antes de que yo ingresara al ministerio. Y muchos comentarios no había, sobre todo soy el único sobreviviente que tuvo el caso. La mulita era un buque de apoyo que en ese momento tenía una tripulación de 7 marineros, a los cuales todo el mundo conocía, todos conocíamos de quién se trataba, y aún en aquella época los niños de la edad que estamos conversando también los conocíamos porque eran padres de nuestros amigos, que a su vez esos padres habían sido adiestrados en las artes navales por nuestros abuelos, que también venían de la Marina Mercante. Y esa historia permaneció después del 69 y aún todavía algún memorioso la tiene en su mente y en su corazón, con gran profundidad, con mucho dolor, pero con mucha profundidad por el entorno en que se dio, por las dificultades de la época y sobre todo porque fue una especie de gran duelo, luego un gran sepelio y finalmente una gran conmemoración permanente por un grupo de amigos y familia que habían tenido la desgracia de pasar por ese accidente. Danilo Bongiovanni fue el sobreviviente de la tragedia de la embarcación, pero Odilon Sosa, de 36 años, fue el empleado del puerto que decidió no viajar ese día previo a lo sucedido. Por lo general compartía la conducción de la mulita, como la denominaban, junto a Miguel Ángel Savena, uno de los fallecidos. Sosa tenía un problema en su rodilla y sus compañeros le aconsejaron que no viajara. La extracción de los cuerpos fue en medio de una dolorosa escena con los familiares de las víctimas abrazados por el dolor junto a otros compañeros de trabajo que estuvieron todo el tiempo tratando de contener a los seres queridos. No fue fácil porque te imaginás que en quinto grado nosotros era todo juegos, que el barrilete, que la pelota, que las bolitas, que las figuritas. Éramos niños comunes de un barrio donde te pasaba a buscar, íbamos a hacer alguna actividad, íbamos a la escuela y de pronto al enterarnos del fallecimiento del Pato éramos muy chicos para manifestar nuestras emociones. Estábamos todos muy acongojados y el hecho de sonar esa sirena por la cercanía de la Escuela Estrada, que está en Ramírez y Laurencena, en relación al Puerto Nuevo, al Ministerio, era algo que nos daba un poco de temor, si se quiere. Éramos muy niños y recuerdo que fuimos con todos los compañeros del grado al sepelio, lo velaron en la casa, al papá del Pato Rivas, y nos daba hasta miedo ingresar porque veíamos me acuerdo las coronas, la cantidad de gente, era impresionante, y los llantos desgarradores que salían desde una pieza. Fue realmente, no teníamos palabras, la vida no, en mi caso,
y creo que también en algunos compañeros de la escuela, nos encontraba mostrándonos una dura realidad, ¿no? Que era la muerte de alguien que era llegado a nosotros. Hoy tal vez se naturaliza mucho más esto, pero estamos hablando en el 69, donde no teníamos tiempo para otras cosas, nada más que disfrutar de la alegría, del juego y de la escuela, las amistades. Cuando eso sucedió, lo escuché muchas veces. No había medios de comunicación, debemos pensar en el año 69, es decir, hacía apenas unos meses que el hombre había llegado a la Luna, días, semanas, como una gran proeza. No había manera de saber qué es lo que pasaba. Cuando corre la noticia del accidente, que es la noticia menos deseada de los familiares de los navegantes, la mulita se dio vuelta. Las chances fúnebres son superiores a las chances de supervivencia, esa es la realidad. Pero esa esperanza siempre sobrevive. Y de alguna manera acá funcionó como un gran lugar de concentración, toda la rampa, todos los muelles, toda la dársena, se pobló de un montón de gente, todo el habitante del puerto vino acá. Y funcionaba de una manera románticamente primitiva esa información. Lo único que se podía saber cada vez que se encontraba un cuerpo era que el barco donde estaba operando, buzos, grúas, barcos de apoyo tratando de rescatarlos, cada vez que sonaba un silbato del barco anunciaba un fallecido. Los tripulantes eran 7. Sonaba la sirena del barco que anunciaba a la draga que habían encontrado un cadáver. La draga replicaba y acá sonaba nuevamente la sirena que les comentaba hoy temprano. Y eso era saber que había alguien que había fallecido. Sonó 6 veces de los 7 navegantes que habían ido. Y ese fue el momento en que ya después se terminó la labor de rescate, llegaron los cuerpos y es un momento muy apesadumbrado lo que sucedió y todo lo que allí pasó. Y me parece que como para recordarlo como persona, como jugadores, como hombre del puerto, que aparezca en alguna historia por ahí, que muchas personas deben acordarse de eso. Seguramente, yo tengo 77 años, había más grande que yo, ya algunos han partido, pero hay algunos que se deben acordar. Ese sería un homenaje realmente, la familia también de ellos, han partido casi todos. Y quedan las anécdotas, la definida personalidad de cada uno de ellos. No es porque no estén, pero eran tipos que tenían una bonomía en el trabajo, en la cancha, ¿viste? Tenían empatía con todo. Y para nosotros éramos los más jóvenes y teníamos admiración. El próximo año yo ingreso a la Escuela de Aprendices número 3, donde cursé toda la carrera y siempre estuvimos pendientes de todo lo que había acontecido. O sea, fueron momentos muy duros y diría yo que por muchos años siempre en algún momento del día se hablaban sobre los hechos, sobre la gente, sobre lo que había ocurrido, en fin, la tristeza misma, porque a mí me tocó estar muy pendiente de la recuperación, por ejemplo, de Savena, que era un jugador de Ministerio. Yo era hincha de Ministerio, lo iba a ver a él y bueno, estuve muy pendiente del hecho, ¿no? Y bueno, por eso digo que después tanto mientras estaba en el colegio, como cuando empecé después a trabajar ya dentro de la repartición, fueron hechos que quedaron muy marcados a nosotros, ¿no? Desde que era chico siempre quise andar en barco, o sea, lo mío era trabajar en la parte naval, o sea que nunca le tuve miedo a los barcos. Pero sí, los accidentes a veces sirven como para que uno ponga más cuidado en ciertas cosas, esté más alerta. O sea, en la parte naval uno no puede estar descuidado. En el día a día uno tiene que caminar la cubierta y tener ciertos recaudos, ¿no?
A mí me tocó estar en la planta de máquina, igual, la planta de máquina es de peligro, de cuidado, pero no, nunca lo llevé en mi cabeza ese hecho. Esta tiene que ser, sin lugar a duda, la mayor tragedia de agentes del Estado cumpliendo su trabajo, en cumplimiento del servicio. Ha habido en el ferrocarril, ha habido en Agua y Energía, en Luz y Fuerza, ha habido en otras reparticiones accidentes. De hecho, acá cuando se construyó el puerto era algo muy impresionante ver cuando se daba la baja al personal por fallecimiento, que eso iba en un acta, en un libro de actas de personal, de asistencias. Cuando se comenzó a construir el puerto, hasta más o menos 1940 empezamos a sacar todos los fallecimientos que había, pero eran trabajadores, no establecían qué, pero el promedio de edad eran los 43 años. Pero en cumplimiento del servicio y en lo que es la parte de trabajo del río específicamente, no me cabe duda que fue la tragedia que enlutó no solo a la ciudad de Paraná, sino también a toda la familia ministerial y a toda la familia de este querido club ribereño que es el Club Ministerio. Era una embarcación de apoyo de las dragas generalmente, se utilizaba para trabajos en la cañería, lo que era toda la cañería tubería flotante que se une a popa de la draga donde se manda el material refulado, y se hacían las conexiones y después también hacía un apoyo logístico con personal de estudios que controlaban, digamos, la profundidad que la draga había dejado en ese lugar, y para transporte diario, ya sea de provisiones, comestibles, en fin. Hacía un sinfín de tareas, llevar grupos de mecánicos también, porque a veces se necesitaba hacer alguna reparación. Bueno, esa era la misión de esa mulita. Bongiovanni era un hombre que trabajaba en el taller de electricidad, ahí lo conocí. Y sí, se lo veía como un hombre, no es gratis pasar por semejante evento y sobrevivir de la manera que él tuvo que sobrevivir, ¿no? Porque era una persona que creo, o acá se decía, que no sabía nadar. Así que se prendió en un imbornal de la embarcación, porque es un tipo de embarcación que por construcción no se hundía a fondo, no se iba a pique, sino que quedaba dada vuelta. Había una cámara de aire que provocaba la flotabilidad. Y él se prendió de un imbornal y ahí soportó. Bueno, yo con él hablé muy poca palabra, pero todos evitábamos hablar sobre el hecho porque las personas quedan tocadas, ¿no? Pero bueno, no tenía un comportamiento anormal, sino que uno, desde el respeto, trataba de evitar ese tipo de diálogo con él, ¿no? Lo sucedido fue la peor tragedia que sufrieron empleados de vías navegables en el río Paraná. Mario César Cabrera tenía 31 años, Bernabé Pedro Cap, 30, José César Rivas, 33, Ricardo Ovidio Jacob, 36, Miguel Alberto Savena, 28 y Roberto Silicani, 21 años. La mayoría de ellos era casado y padre de 2 y 3 hijos. Rivas, Cap, Jacob y Silicani eran personal de los talleres. Cabrera, marinero de la draga 311C, y Savena era patrón de la embarcación accidentada. Si bien yo te comento era muy chico, quedan los relatos a través de las crónicas verbales que van dejando ex trabajadores. Había trabajadores que directamente no se iban, se quedaban en su lugar de trabajo mateando, charlando, a la expectativa de esperar el cuerpo. Se sabía a las horas del accidente, me contaba un compañero Calderón, Mario Calderón, se sabía, pero la gente no se quería ir, los trabajadores no se querían ir. Y la familia venía a ver qué pasaba, qué ocurría, quién fue. Y no podían creer porque eran
personas comunes, trabajadores, deportistas, que estaban desarrollando una vida común como trabajadores. Mucha gente vivía del ministerio como de otras reparticiones, pero el ministerio fue muy especial. Y creo que hasta hoy perduran aquellos que ya se están jubilando ese sentido fuerte de pertenencia, porque ingresar a una repartición del Estado, cumplir labores específicas y poder lograr la jubilación en tareas no debe ser una bendición más grande. Y ya te digo, el club, el lugar de trabajo, las tareas específicas lograron de que el asentamiento de barrios y fundamentalmente esta pertenencia portuaria, ese querer al ministerio. El puerto hasta los 80 tenía casi una autonomía. Por lo menos los habitantes de este espacio teníamos esa sensación. Teníamos una fuerza de seguridad que hacía el orden, que pertenecía a la Policía de Entre Ríos, había establecimientos escolares donde todos íbamos desde todas las generaciones posibles, había un ámbito de salud y también había un ámbito social y deportivo que era el Club Ministerio, que concentraba absolutamente todo, sumado a la mano de obra del puerto, que era amplísima y que tenía espacio para el trabajo más capacitado y también para el trabajo sin tanta capacitación. Nadie sentía la necesidad de expatriarse de este lugar. Y en ese sentido, inclusive se consolidaba esta situación, este contenido emocional y casi constitutivo de esto que te digo, porque todas estas historias eran necesarias que las supiéramos y no había manera que dejáramos de saberlas. También a lo de la mulita, las proezas deportivas que sucedían y que por supuesto estaban magnificadas, pero bueno, hacen a esa sensación territorial que teníamos tan apegada en aquel momento. Símbolos que lamentablemente el tiempo ha desaparecido, algunos lo recordará, otros no. Muchos desearíamos que vuelva a suceder y no sabemos por qué, si será o no, pero te comentaba, aquí hay un semáforo naval que en realidad todavía existe, aunque no funciona, pero ese semáforo tenía como misión informarle a los navegantes la profundidad del cauce del río. Para los que no éramos navegantes, también era importante saber si el cauce era hondo o no, porque eso repercutía en la seguridad de la navegación o la peligrosidad. Como esos eran nuestros padres, nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestra gran familia, era importante que todos los días, antes de ir a la escuela, miráramos el semáforo para saber si iban a navegar tranquilos. Y eso era una manera de vivir. Y además siempre te daban un consejo. Siempre te daban un consejo adentro y fuera de la cancha. No te apures, no te apures, no te apures. Pibe, no te apures. Ya va a salir, porque a veces en el entusiasmo que uno tiene, porque es muy jovencito, yo jugué a los 14 años, me dolía perder una pelota después de ver el esfuerzo de mi compañero, porque, por ejemplo, en el caso de Savena, era un tipo de gambetear 3 o 4 y decirte la tomada y vos venís y la tiraba, apurado por la juventud, la enjundia que uno ponía en todo eso. Nunca recibí un reproche. Así que el recuerdo, tanto en el trabajo como en el deporte, siempre ha sido bueno. Lo que pasa es que han ido pasando generaciones y esto se ha ido olvidando, no para mí, pero han venido otros y en realidad, bueno, después nos tocó una situación difícil, hace 30 años exactamente, 30 años exactamente, que fue que salimos de acá del puerto, entonces un poco se diseminó todo. Aparte acá enfrente acá, vivía una cantidad de gente que venía del club y acá también, que hicieron barrios y fueron a vivir, por ejemplo, a Guilale, a Paraná 16, a todo, a pila de lugares, viste, es como que lo desterraron lo del puerto, ¿entendés? Y después en el 62 ya empieza a desguazarse todo este ministerio. En el año 62 están 6 meses sin poder entrar a trabajar acá. Los obreros venían todos los días, como veíamos hoy por televisión, habían dejado, cerraron el ministerio, lo cerraron, cierre.
Pero venían todos los días al horario, se quedaban ahí hasta que la hora y se iban. Así que después de 6 meses más o menos lo volvieron a reincorporar y algunos le dieron retiro voluntario, que es lo mismo que está pasando ahora. Igual, ¿viste? Los que estaban más o menos en edad de retirarse, qué sé yo. Pero acá, yo la vi en plena nación, acá entraba un barco, ahí en la dársena, entraba un barco y estaba el arenador con el equipo, el compresor, estaba el que iba marcando la posible falla que tuviera el casco del barco, el que venía atrás soldando, el que subía arriba del barco para arreglar las instalaciones internas. Todo ese tipo de cosas se hacían, eran como, ¿cómo te puedo decir? La gente amaba la voz. Lo mismo el silbato, el famoso silbato del Ministerio de Obras Públicas, eso es un remanente de la Segunda Guerra Mundial. Perón compró grandes remanentes de la Segunda Guerra a los alemanes y uno de esos vino a parar acá cuando era nacional y es una sirena antiaérea y funcionaba todos los días a las 5:45 avisando que ya se estaba por entrar, a las 6 horario de ingreso, a las 11 que era el horario en el cual los trabajadores tenían refrigerio, a las 13 salida de los administrativos y a la tarde cuando los trabajadores navales salían. Ese era el ritmo de vida acá. A nadie le importaba mirar el reloj. A nadie le importaba. Cuando sonaba a las 11 ya nos íbamos de la escuela. A las 6 de la mañana ya sabíamos que estaban nuestros amigos, nuestros familiares estaban trabajando. Y esa especie de paz territorial existió tan intensamente en este territorio. Por lo menos hasta los 90, donde procesos políticos empezaron a drenar esta forma de vida, un poco después del túnel, donde el auge de la navegación se partió en base a priorizar lo vial, y el desguace que luego fue sucediendo hasta hoy en día. Si sumamos a esto la pertenencia y la familia ministerial, tenemos que también, de hecho, sumar la familia futbolística del Club Atlético Ministerio, Club Atlético Talleres del Ministerio de Obras Públicas, un club que fue formado o creado, digamos, por ex trabajadores en el lugar donde era el depósito de materiales en la construcción del puerto. Eso llevó a que no solo se convivieran muchas horas estos trabajadores en la tarea pertinente al río, sino que también el deporte los unía. Y salieron grandes leyendas de ahí del ministerio. Y la mala suerte es que estos trabajadores que fallecieron, muchos integraban este club. De ahí el grito, 1 muerto, 2 muertos, arriba los negros del puerto, tenerlos presentes. Se victoriaba el nombre de cada uno y de todo y se los honraba con ese cántico que hasta el día de hoy perdura en las canchas. 1 muerto, 2 muertos, arriba los negros del puerto. La memoria siempre está y de hecho los trabajadores de vías navegables de mano de ATE, de CIPEDIP, que son los 2 sindicatos nucleados, quisieron honrar, y al pie del semáforo fluvial que está en la dársena hay una placa conmemorativa y siempre para el aniversario de la repartición se convocaba a los trabajadores para que hiciéramos un minuto de oración y se arrojaban ofrendas florales al río para perpetuar la memoria de esos trabajadores. Lamentablemente la desidia, el desinterés, la falta de socializar este hecho que nos embargó a todos los paranaenses y a todos los entrerrianos por parte de autoridades que no les interesa, han dejado ya unos años atrás de convocar y honrar a los trabajadores. Yo creo que el olvido se comienza a realizar cuando dejamos de rendir homenaje a los trabajadores. Ahí empezamos con el olvido, pero en las conciencias de muchos trabajadores siguen estando presentes, aunque haya una placa tapado con yuyos debajo del semáforo fluvial. ¿En su momento hubo alguna investigación como para poder saber qué es lo que pasó? En principio sí, siempre se abre un protocolo, interviene prefectura a través de prefectura los peritos y de los testimonios orales de técnicos y
de la expertise de aquellos que intervinieron, sacan las conclusiones de lo que pudo haber pasado. Lo que se comenta en la época fue un cabo de acero que cuando hacen la maniobra le hace dar vuelta a campana a la mulita y no dándole tiempo. Para que entendamos que es una mulita, para aquella gente que no sabe, es una embarcación que está compuesta de una sala de máquina en la parte inferior, una planta superior donde está el capitán, donde están la otra gente trabajando, una embarcación de menor porte. Al darse vuelta a campana, no le da la posibilidad de querer salir a las personas que quedan atrapadas en una burbuja de aire, y si la embarcación se hunde, con más razón. Es muy difícil salir de la embarcación, porque eran embarcaciones sumamente cerradas para salvar la vida, así dicen, y estuvo en shock mucho tiempo, según lo que comentan, no podía creer, y la angustia de saber el trauma que le tiene que haber generado, haber pensado que él por pocos instantes pudo haber estado en otro lugar de la mulita y pudo no haber salido. La desesperación de esa persona realmente tiene que haber sido horrible la experiencia. Y ver los compañeros muertos, obviamente. Nosotros íbamos a la escuela con los hijos de los navegantes y no encontrarlos o saber, uno no sabe qué hacer. Pero con lo que vos me preguntás, siempre lo relacioné con una antigua leyenda nórdica que tiene que ver con las valquirias. Es muy breve poder explicarlo ahora porque en realidad sostienen los nórdicos que las hijas de Odín, después de las grandes batallas, bajan de Valhalla solamente a buscar a los guerreros valientes muertos, con el objetivo de llevarlos con los dioses para la gran batalla final. Cosas de la mitología. Entonces yo lo que siempre pensé en estos marinos, como te digo, los veíamos todos los días. No sé si será cierto lo de las valquirias, no sé, pero ojalá si fuera así, ojalá les haya pasado que en algún minuto de esos últimos instantes que ellos tenían con la mulita dada vuelta, los hayan podido venir a buscar porque creo que se los merece. ¿La persona que se salva fue tomado en su momento como un milagro por el tamaño Sí, de la claro, sí. Hay un plan infinito que no conocemos y pasó así, uno de ellos que sobrevivió. Funciona ese consenso natural de las cosas. Nadie le va a preguntar. Por cautela, por respeto, por el dolor del otro. Y así pasó. Sé que hubo una contención desde lo directivo y los compañeros. Los compañeros es algo, esa camaradería que tiene el embarcado, que tiene con la gente de taller, esa camaradería, las familias siempre estuvieron presentes. Eso se habla de que el hecho de manifestarte que vos trabajás 10, 12 horas y tenés que ir a tu casa a descansar y haya trabajadores que se hayan quedado a hacer vigilia. Y no fue organizado por nadie. Se quedaban esperando y entendamos que no había celular, los teléfonos eran muy pocos en la ciudad y estaban a la expectativa. Era algo de no creer. Que había alguna cuota de esperanza y no lo sé, pero la fe y la esperanza es algo que es lo último que se pierde. La realidad te pega a veces, pero la familia creo que se vio acompañada siempre por los trabajadores, los compañeros de trabajo. Habían salido a hacer las tareas encomendadas que se diagramaban con armamento, se diagramaban con el área técnica y salieron como un día más de trabajo. Un día más de los tantos. La gente no tiene idea lo que fue el trabajo cuando esta repartición en el Ministerio de Obras Públicas, que en aquel momento dependía de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, no sabe las tareas, dragar, balizar, correr cañerías, relevar la profundidad del río, hacer los trabajos de picada en las islas para establecer las coordenadas, balizar el río. Eran trabajos realmente muy duros, muy de esfuerzo y muy de inteligencia. Pero bueno, nadie tiene la vida comprada. Esto fue una catástrofe, una desgracia que se llevó puesto las almas de estos trabajadores cumpliendo su misión. Las anécdotas que se crearon son más
al hecho posterior que a lo que sucedió ahí adentro. Hace poco se estrenó y tuvo mucho éxito la película sobre los sobrevivientes de la nieve. Y bueno, es así, lo que pasó ahí adentro fue una cosa tan rápida como fúnebre y no sé si vale la pena pensar qué es lo que sucedió bajo el agua, ¿no? Pero bueno, así es la historia. ¿Para qué serviría recordarlo como lo estamos recordando, este hecho que pasó en el 69? Uy, para muchísimas cosas, para muchísimas cosas. Primero para rescatar lo que era este espacio como centro naval. Es una cosa, una dimensión que hoy poco el mundo se puede dar idea cuando simplemente ve a algunas personas pescando. Tener una vida absolutamente intensa. También para saber un modo de vida que me parece que al menos puede ser indagado para saber cómo vivían y las redes y los afectos que se tejían con una profundidad que hoy no parece existir, por lo menos tan ampliamente. No estaría mal verlo, no digo que está bien ni que está mal, pero no estaría mal verlo. Lo otro para saber que la familia a veces es un poco más que la nuclear, que es lo que pertenece a todo eso, y también para saber la validez que tiene la memoria, porque como vos decías, se ha transmitido en generaciones, hablamos del año 69, ¿no? Si son más de 50 años, y todavía te puedo asegurar que si encontrás a alguien más o menos contemporáneo, al menos de nuestra edad, le duele, a pesar de tanto tiempo. La verdad, hay una hermandad hasta hoy ministerial, porque donde nos vemos nos abrazamos, siempre estábamos muy pendientes de qué es lo que pasaba con el ministerio, así uno se retire, se jubile. Hoy me provoca mucho dolor ver todo esto acá parado, cosa que yo no viví porque siempre hubo una actividad, siempre hubo un movimiento, embarcaciones constantemente entrando, saliendo, embarcaciones del ministerio, así que bueno, la familia ministerial es una familia muy unida, que se aprecia mucho. Yo me conformaría con reactivar la dársena, el varadero y el guinche del varadero, que es un guinche eléctrico que funciona, pero tenés que hacerle, si quieren hacer un costero, como una calle costera o un pasaje costero, se puede hacer ahí en la entrada de la dársena una, ¿cómo se dice? Ahora me olvidé. Una calle eclusa que se llama, como hay en Puerto Madero, que cuando no se ocupa se abre y deja la entrada del río libre. Y cuando se va a ocupar la dársena, el varadero, se cruza la calle y puede hacer el camino costero hasta Villa Urquiza, como piensan hacer. Yo no puedo no recordarlo sin llevar de mano lo que es el ministerio para mí y para otras tantas personas. La política no ha sabido hilvanar el hilo de la identidad portuaria que tuvimos, del patrimonio cultural que implica las personas que hoy ya pasan los 70 años, que dejan su testimonio de lo que fue esta ciudad gracias al ministerio. No puedo deslindar eso. Y yo hoy pienso en estos trabajadores fallecidos, que Cabrera era del barrio, vivía a media cuadra de casa, Rivas vivía a 3 cuadras de casa, ¿se entiende? No puedo ligarlo. Gente que puso su mejor esfuerzo por un país pujante y por un puerto y por una vía navegable expedita, para que las tareas del río se culminaran y tener una navegación fluvial acorde a la época. No puedo deslindar esto. Yo creo que se le debe mucho, los gobiernos le deben mucho a esta repartición que hoy está sin pena ni glorias, durmiendo el sueño eterno de aquellos funcionarios que no ven al río como una oportunidad de progreso y de trabajo. Tantas calles de Paraná tienen nombre de políticos que no se merecen, tantas calles de Paraná tienen nombres que la gente no los percibe.
yo creo que la barriada debería honrar a cada uno de esos tripulantes que fallecieron cumpliendo su deber, cumpliendo con la patria, cumpliendo con el trabajo en pos de su propio progreso y el progreso del país. Hoy queda el triste recuerdo de ese trágico episodio que tantas vidas le costó a Paraná, y valía la pena recordarlos, para que los hechos queden también registrados y como un homenaje a esas víctimas del puerto.